Con la fabricación del hormigón convencional. Este tipo de producto es quizá uno de los pocos que todavía está al alcance de los técnicos en lo que se refiere a la participación en su diseño. El resto de los materiales de construcción, crecientemente sofisticados, en gran medida son una caja negra para nosotros y su relación con ellos se produce a partir de sus características bien de alguna manera exhibidas por el fabricante y comprobadas en las operaciones de control como es preceptivo. El hormigón convencional, por tanto, es un material que todavía está a nuestro alcance hasta los más nimios detalles. Se fabrican instalaciones denominadas centrales que han de cumplir los requisitos de la Instrucción Española de Hormigón Estructural como es natural. Hoy en día son procesos bastante automáticos, pero eso no quiere decir que nosotros no podamos en laboratorio o en cualquier otra situación producirlos con prestaciones igualmente profesionales. Las centrales de hormigón están sindicadas en torno a la Asociación Nacional de Fabricantes de Hormigón Preparado, ANEFOP, cuyo enlace se proporciona un poco más abajo. Las prescripciones generales de la fabricación de hormigón tienen que ver con el almacenamiento de los materiales componentes, la dosificación de los mismos y el amasado. La dosificación de cemento, de los áridos y en su caso de las adiciones se debe realizar en peso. Esto es fundamental porque es el modo más preciso de determinar su presencia en el conjunto que forma el hormigón. Los componentes deben de amasarse de una forma homogénea debido a la necesidad de que la pasta de cemento con agua envuelva debidamente a los áridos, que son los que aportan en gran medida volumen. La uniformidad de la masa de hormigón se determina mediante, mediante la comprobación de determinadas características del hormigón fresco en distintas partes de la masa o del volumen de hormigón servidos. Eh, Esta comprobación se lleva a cabo en el primer cuarto y el tercer cuarto, es decir, que si el hormigón ocupa en la cuba aproximadamente este volumen, pues el primer cuarto, si lo dividimos aproximadamente el volumen en cuatro partes, se toman muestras del primer cuarto y se toman muestras del tercer cuarto. Y las probetas realizadas con las muestras tomadas no deben presentar diferencias mayores de las que aquí se eh, determinan. Para justificar que la instalación móvil, en este caso del camión hormigonera, cumple con los requisitos de homogeneidad que le queremos imponer. La dosificación del hormigón es fundamentalmente la mezcla de sus componentes. La cantidad mínima de cemento por metro cúbico queda establecida en la tabla 3732 que ahora mostraremos y que ya conocemos del apartado de las especificaciones. La cantidad máxima de cemento es de 500 kilos. Esto es importante porque la reacción exotérmica del cemento con el agua, cuando se superan esta cantidad de 500 kilos, puede producir roturas por retracción térmica que evidentemente son indeseables. No se debe utilizar una relación agua-cemento tampoco que sea mayor que la máxima establecida en la tabla 3732, en este caso A, y aquí hablaríamos de la 3732 igualmente A. La dosificación de los componentes de hormigón debe cumplir con determinados requisitos que se establecen en la instrucción española. En concreto, cuando nos referimos a la cantidad mínima de cemento, debemos acudir a la tabla 3732. Cuando nos referimos a la relación máxima agua-cemento, igualmente acudiremos a la tabla 3732. Y cuando
eh, hablamos de la cantidad máxima de cemento por metro cúbico, el valor lo tenemos aquí, es de 500 kilos. La razón es las fuertes grietas que pueden producirse por retracción térmica cuando se supera esta cantidad debido a la relación exotérmica a la reacción exotérmica entre el agua y el cemento. La dosificación de hormigón, eh, una vez determinada, permite su amasado en una hormigonera. Los áridos, es decir, roca triturada, en general, hubo un tiempo en que pudimos contar con áridos eh, resultado de la acción de erosión de las aguas sobre las rocas, cantos rodados, pero hoy en día es realmente complicado. De modo que se procede a la extracción y trituración de rocas. De modo que en el hormigón, en su mezcla, participa el árido, el cemento, las adiciones, ya sean cenizas volantes o bien humo de sílice, y los aditivos que modifican determinadas propiedades. Naturalmente falta el agua, que es un elemento imprescindible para provocar la reacción con el cemento. Los componentes del hormigón deben a su vez cumplir con determinadas especificaciones que figuran en estos apartados de la instrucción española. Cemento, áridos, agua, adiciones y aditivos. Para fabricar un metro cúbico de hormigón endurecido es necesario fabricar 1025 litros de hormigón fresco. La razón son las pérdidas de volumen que se producen durante el proceso de fraguado y endurecimiento. Este conjunto de 1025 litros de hormigón fresco están ocupados fundamentalmente por áridos. Los áridos aportan al hormigón resistencia. Naturalmente, los áridos en la cadena de transmisión de tensiones en el seno del hormigón, los áridos no pueden ser más débiles que la pasta de cemento. De modo que los áridos serán notablemente más resistentes que la pasta de cemento que los ha de envolver. Ocupa la mayoría del árido porque hoy por hoy ese volumen es más barato ocuparlo con árido que con otros productos, pero además los áridos proporcionan una estructura interna que reduce, evita, en todo caso, dificulta la retracción de la masa de la pasta agua-cemento, al ser el árido un material inerte. El árido debe contar al menos con dos fracciones y en caso de que el fabricante de hormigón prefiera manejar áridos totales, es decir, conjuntos de distintas fracciones, debe aportar a quien se lo solicite, en especial a la dirección facultativa, la granulometría de las distintas fracciones. El resto ya de componentes ocupan volúmenes relativos eh, del orden del que expresa este gráfico y que da una idea aceptable de esa distribución de materiales en el seno del hormigón. La resistencia del hormigón es una de las características fundamentales, no en vano el hormigón está pensado fundamentalmente para constituir estructuras y a veces estructuras muy exigentes por sus dimensiones o por las circunstancias, es decir, por las acciones a las que puede verse sometido. El otro gran objetivo de la fabricación de un hormigón es que este hormigón sea duradero, es decir, que posea la propiedad de la durabilidad, de resistirse, como ya se vio en su momento, a los efectos del medio ambiente, a las reacciones de carácter físico y químico que el medio ambiente origina. Pues bien, la resistencia del hormigón se distribuye de forma normal. No es este el lugar para entrar en detalles sobre la distribución normal, puesto que los alumnos cursan
asignaturas de estadística y aunque proporcionaremos algún tutorial que ayude a refrescar ideas al respecto. Bien, la resistencia del hormigón es una variable que sigue una distribución normal. Aquí la tenemos y eso implica que los distintos parámetros de resistencia tengan determinadas relaciones entre sí. Un fabricante que se propone producir un hormigón de una determinada resistencia media, debido a imponderables que dependen de la calidad de su instalación de producción, que depende también de en qué medida los áridos están sometidos o no a la intemperie y por tanto aumentando o disminuyendo su humedad, etcétera, etcétera. Dependiendo de todos esos factores, cuando se proponen una determinada resistencia media, luego obtienen muchas resistencias, unas mayores y otras menores que se distribuyen al azar en torno a ese valor propósito que es la resistencia media. Esto ocurre con muchos fenómenos de la realidad y es muy fácil de comprobar. Bien, pues entre las muchas resistencias que bajo la distribución normal produce involuntariamente un fabricante, hay una muy significativa que es el valor medio, pero hay otra igualmente importante que es el denominado resistencia real. La resistencia real, como indica este gráfico, es la que deja a su izquierda un área del 5%. Es decir, que la probabilidad de que se den valores inferiores a esta resistencia real es del 5%. Un fabricante produce espontáneamente, obtiene un valor medio y siempre habrá un valor que deje a la izquierda el 5% de los valores posibles de esa producción. A ese valor le llamamos resistencia real. Y la relación que hay entre la resistencia real y la media, simbolizada aquí por la letra griega mu, es la que vemos aquí. Lo que, digamos, no podemos pararnos a explicar porque este parámetro es 1,64, pero tiempo habrá. Pues bien, para conseguir la resistencia especificada FCK, que es la que el proyectista propone, es necesario relacionarla con una resistencia media. Eso lo vamos a ver ahora con las fórmulas correspondientes en esta pantalla. Decimos que la resistencia real y la resistencia media están relacionadas gracias a que conocemos el tipo de su distribución y por tanto su función matemática. La fórmula la hemos expresado hace un momento de esta forma. Hemos dicho resistencia real es igual a resistencia media menos 1,64 sigma. Como nos hemos metido en territorio de la fórmula, borramos de nuevo y lo representamos aquí. Y ahora lo hacemos en verde. Resistencia real igual a resistencia media menos 1,64 sigma. Hemos escrito antes. El 5 es una precisión interesante, pero que no debe confundirnos. Está claro entonces que resistencia media es igual a resistencia real más 1,64 sigma, tal y como vemos aquí. Pues bien, si nosotros pretendemos que, como explica la propia instrucción, que la resistencia característica FCK sea superada al menos por el 95% de los valores que el fabricante de hormigón produzca en obra, porque nosotros ya hemos tomado este valor como referencia para los cálculos, teniendo en cuenta precisamente
esta condición de que por debajo de FCK quedará aún un 5% de valores, entonces, si esta es nuestra pretensión, puesto que la resistencia real, como hemos visto aquí, es justamente, la resistencia real es justamente la que deja a la izquierda el 5%, esta condición de que se cumpla FCK implica estrictamente que FCK y FC real sean iguales. Si esto es así, podemos sustituir en la fórmula FC real por FCK y en ese caso esta FCM, esta resistencia media de nuestro fabricante, será resultado de sumarle a la resistencia del proyecto 1,645, el valor de la desviación estándar. Si por otra parte consideramos definitoriamente que coeficiente de variación es la desviación relativa a la resistencia media, es fácil ya ver cómo de esta fórmula, que podemos llamar 1, pasamos a esta otra que podemos llamar 2. Las relaciones entre la resistencia media, la desviación estándar, la resistencia especificada, la resistencia real, etc., dan objeto a distintas posibilidades de presentación. En este caso lo que hacemos es comprobar cómo a igualdad de resistencia característica, identificada por esta línea discontinua que sitúa en todas las producciones de estos distintos fabricantes el valor especificado FCK, podemos aquí comprobar cómo a medida que aumenta la desviación estándar, es decir, la variabilidad, digamos, la falta de control sobre la producción del fabricante, le va resultando a este más cara la producción de su hormigón. ¿Por qué? Porque como la distancia entre el valor que deja a la izquierda el 5% y la resistencia media, ya hemos comentado hace un momento que es 1,645 sigma, pues cuanto mayor sea sigma, mayor será la distancia tal y como expresamos aquí. Es esta distancia, esta distancia, esta distancia, que va aumentando con sigma. Naturalmente, si esta es la sigma de las sucesivas producciones de hormigón, sigma 1 es menor que sigma 2, que lo es de sigma 3. Y en este caso comprobamos cómo para el caso, y en este caso comprobamos cómo cuando la resistencia media de distintas producciones es la misma, si aumenta la desviación estándar, vamos y en este caso podemos comprobar cómo cuando la resistencia media es la misma para distintas producciones, cuando aumenta la desviación estándar, es decir, cuando aumenta el descuido o falta de control del fabricante, va aumentando el incumplimiento de este fabricante respecto del valor FCK de referencia. Porque cuando queda un valor del 5%, como es este caso, este hormigón cumple con la condición de que FC real es igual a FCK. Cuando la desviación es menor, en ese caso, FC real es mayor que FCK, lo que está muy bien. Pero en este caso, FC real será menor que FCK, lo que será un grave incumplimiento. ¿Y por qué? Pues como hemos venido diciendo, FC real se define como aquel valor que deja a la izquierda el 5%. Como en este caso, a la izquierda de FCK, que estaría aquí, queda un 17%, pues evidentemente FC real, que está situado aquí, es menor que FCK. En este caso coinciden y en este caso FC real, que es la que deja el 5% a la izquierda, es mayor que FCK, que en este caso deja un 3% a la izquierda.
Bueno, pues una vez determinada la resistencia media, es el momento de obtener parámetros tecnológicos para pasar ya a fabricar nuestro hormigón. La resistencia media no deja de ser un propósito, es decir, el objetivo que debe perseguir el fabricante una vez que lo ha determinado teniendo en cuenta su variabilidad, es decir, su desviación estándar. ¿Cómo damos ese salto de la resistencia media objetivo a valores tecnológicos como la cantidad de cemento o la cantidad de agua? Pues esta fórmula, que ya la conocemos, de la historia del hormigón, la fórmula de Bolomei, nos proporciona la concentración de la pasta, que como sabemos es la relación entre cemento y agua, en función de la propia resistencia media, como es natural, en función de un coeficiente alfa, que a su vez depende del tipo de cemento, de la categoría resistente del cemento que utilicemos y del tipo de árido según sea de machaqueo o rodado, más 0,5. Aquí tenemos los tres valores de Z que corresponderían a una misma resistencia media en función de alfa. Podemos ya empezar el proceso de dosificación del cemento. El proceso de dosificación consiste en encontrar la mejor combinación de los componentes del hormigón para obtener las prestaciones que se necesitan. Antes de utilizar los componentes en las proporciones establecidas, es necesario asegurarse de que son los adecuados, ya sea porque no contienen sustancias perjudiciales para el hormigón y sus armaduras de refuerzo, como porque reúnen las propiedades de resistencia y estabilidad química necesarias. También las condiciones en que se va a ejecutar la obra influyen sobre la dosificación, ya que pueden hacer necesario el uso de aditivos, por ejemplo, para poder bombear el hormigón, o puede ser necesario usar un árido grueso cuyo tamaño máximo no supere los 20 milímetros para una correcta colocación en unos encofrados en los que hay una alta densidad de armadura. Por otra parte, tanto por razones económicas como por razones técnicas, puede ser aconsejable utilizar adiciones tales como las cenizas volantes o el microsílice que hemos llamado en otros momentos zumo de sílice. Adiciones que obligan a correcciones en la dosificación, como vamos a ir viendo con detalle. En definitiva, frente a esta imagen ya obsoleta del modo en que se fabricaba hormigón en nuestras obras, podemos decir que el proceso de dosificación consiste en la mezcla adecuada de todos los componentes, cemento, áridos, arena, agua, que es justo lo que le está echando el obrero en esta imagen a partir de este rudimentario almacén de agua que es un bidón industrial. Durante muchos años se fabricó con alto riesgo y se pagó caro, se fabricaron estructuras de hormigón en nuestro país. Hoy en día es un proceso mucho más profesional y que, por tanto, garantiza por determinados medios como la presentación de certificados o distintivos de, de calidad oficialmente reconocidos, pues las características de los hormigones que utilizamos en nuestras obras. La dosificación del hormigón en la instrucción 91 era consecuencia de fijarse dos potenciales objetivos. Uno era la resistencia, la resistencia del hormigón, que se consideraba un parámetro fundamental, que si se cumplía, se cumplían el resto de propiedades del hormigón, lo que era excesivamente presuntuoso. O bien se podía hacer por dosificación, de tal modo que el que solicitaba a un profesional la fabricación de hormigón le indicaba las proporciones, con lo que el fabricante podía eludir su responsabilidad. Los problemas que traía este planteamiento, especialmente el primero, obligó a plantearse la dosificación de hormigón de una manera más cuidadosa. Para ello, como ya vimos en la lección de especificaciones, se estableció la designación del hormigón de tal forma que todos los parámetros que incluía esta dosificación resolviesen
el proceso de dosificación de manera correcta. Como ya se dijo entonces, la T indica el tipo de hormigón al que va destinado el producto, hormigón en masa, hormigón estructural armado, hormigón estructural pretensado. La R sería el símbolo de la resistencia en newton milímetro cuadrado, la C de la consistencia, la TM tamaño máximo del árido y la A del ambiente. Pues bien, la resistencia obliga a una determinada relación agua-cemento, que depende de la clase de resistencia del cemento, obviamente, como hemos visto. La consistencia obliga a una determinada cantidad absoluta de agua y al control de los finos y en su caso al uso de aditivos. Es decir, la consistencia, como ya vimos en su momento, es la propiedad que permite una correcta colocación del hormigón en función de los medios y la energía que utilicemos para la compactación. El tamaño máximo del árido obliga a una determinada cantidad de agua e influye en las proporciones finales. En cuanto a la cantidad de agua y el tamaño del árido, pues es razonable, puesto que, como es sabido, cuando disminuye el tamaño del árido, aumenta su superficie específica, es decir, la superficie por unidad de peso. Si nosotros partimos de una roca cúbica de 1 metro de arista, tendríamos 6 metros cuadrados que mojar. Si partimos esa misma roca de esta forma, tendríamos 2 metros adicionales que mojar, pero seguiríamos teniendo 1 metro cúbico de roca y por tanto un determinado peso. Si ahora volvemos a cortarla por aquí, tendremos 10 metros cuadrados que mojar una vez que soltemos los fragmentos y los mezclemos de manera aleatoria en la masa del hormigón. Bueno, si volvemos a hacerlo por aquí y ya tenemos el paquete, tendríamos 12 metros cuadrados. Bueno, ya no podemos imaginar que si vamos haciendo esos cortes de manera paulatina hasta obtener un determinado tamaño de árido, pues con el mismo peso, si se trataba de 1 metro cúbico de roca, esto pues puede pesar 2.700 kilos, si hablamos por ejemplo de una caliza, pues bien, como se ve, los mismos 2.700 kilos cada vez presentan más superficie a, más superficie a mojar. Obviamente la cantidad de agua se verá modificada. Bien, la clase de exposición general presenta la obligación, acudiendo a nuestras ya conocidas tablas 37.3.2, la obligación, como digo, de determinar el contenido mínimo de cemento y la relación agua-cemento máxima. Si es que hacemos alusión a la clase 3A, es por poner un ejemplo. La clase de exposición específica igualmente impone la obligación de establecer un contenido mínimo de cemento y una relación agua-cemento máxima. Igualmente, la condición, la clase QC es solamente un ejemplo. Cuando se trata de la clase de exposición específica E, es decir, la de erosión, la instrucción establece una resistencia mínima de 30 megapascales. Es sabido que el megapascal equivale a newton milímetro cuadrado. Un contenido mínimo de cemento de 300 kilos por metro cúbico y una relación agua-cemento máxima de 0,50 para garantizar el, pues el buen comportamiento de, pongamos, el pavimento del que estemos hablando. En cuanto al uso de las cenizas volantes, suponen el empleo de cemento tipo CEM1 y la razón es que este cemento es el que mayor cantidad de clinker posee y además no contiene ceniza volante. De este modo impedimos que las cenizas volantes entren en el hormigón por dos vías, por el propio cemento y porque nosotros lo añadimos por la boca de nuestra hormigonera.